Bienvenido a Conciencia Auditiva, este programa que prácticamente cierra el fin de año y finalmente se perfila dentro de toda la connotación de los programas que hemos hecho, tiene la misma tesitura. Vamos a cerrar con segmentos interesantes sobre la política interna y sobre las condiciones que precisamente generan oportunidades a partir de este año. Bueno, y saludo con todo gusto a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Y Mulano. vamos a empezar con nuestros segmentos. El primer segmento tendría que ser las contradicciones del capital político. Y tendremos que empezar por acotar un poco el término. ¿Qué es el capital político? Ok, dentro de las condiciones que tienen que ver de la cura teórica que tiene la ciencia política, el capital político son todos aquellos insumos que llega a tener no solamente una persona como tal, sino una fórmula política. Es decir, no se podría necesariamente acotar a las condiciones de una persona, que en el caso de México habitualmente cuando alguien habla del capital político suele hacerlo en relación a la personificación del poder, porque la fórmula que lo sustenta históricamente los partidos políticos no tiene mucho peso. Entonces la gente también alejada de la partidocracia y alejada de la cultura política habitualmente centraliza o focaliza, iba a decir, ha volvido, pero no lo voy a decir, focaliza su atención en las cualidades, en la trayectoria, en la posible probidad, en la posible potestad que tiene un candidato, y esos elementos más la suma de su plataforma política es ese capital político. Todavía más allá, abonaría al tema diciendo, el capital político tiene que ver con la credibilidad También del candidato, antes incluso de que sea candidato como figura pública. Claro. Tiene que ver con su efectividad, en términos de lo que puede lograr, claro, su concreción, convocatoria, claro. su concreción, y tiene que ver con su legitimidad después de una elección. Sí. Qué tanto realmente lo respalda el voto popular en la urna, qué tanto lo respaldan los grupos populares. En el caso de México, estas asociaciones colectivas, el voto colectivo duro. Todo esto abona al capital político, y lo interesante del capital político es que el capital político fluctúa mucho. Claro. Va de arriba para abajo y sube como la bolsa de valores o peor. Desde que se es figura pública, se tiene o no capital político, se tiene esa credibilidad, efectividad y legitimidad. Y esos tres elementos, aunados a finalmente una estructura de partido y una percepción pública, que finalmente es lo que es importante, acaban convirtiendo o envelando al candidato, al personaje, en una determinada mística, ¿no? El doctor Barra le gustaba decir que hay una cierta presdigitación, hay una magia que tienen los políticos, y esa magia va a funcionar para que estos políticos puedan ser efectivos en su trabajo. Ahora, estábamos hablando tras bambalinas, mañana es la elección de la segunda vuelta en Chile. Y por ejemplo, en Chile hay fenómenos diferidos sobre el capital político. De repente, en la misma izquierda chilena, la izquierda chilena ha tenido cerca de un mes de debate al interior sobre el candidato, que en este caso es Guillier. Había otro candidato, Sánchez, que era una mujer, y finalmente todo se perfiló, se fue perfilando a Guillier, pero no sin condiciones, o sea, no es una cuestión tan incondicional. Entonces, no lo podemos situar de la misma forma, a lo mejor, cómo sería el capital político en los Estados Unidos o cómo sería en México. Tiene algunos matices, o sea, las estructuras de partidos sobre todo son distintas, y por lo tanto la forma de entenderlo es también distinta, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó con Mid, esto se venía perfilando, por lo menos desde hace 2 meses, con Clavillas o con Ochoa, cuando hizo una afirmación de que el partido podría, en aquella época dijo, podríamos abrirnos a un candidato externo. Y lo que estaba pavimentando ya era la condición, el tejimaneje con Peña Nieto, ya estaban pavimentando la cuestión de Mid, pero no fue muy claro, en ese momento no fue muy claro, porque el capital político de Osorio, es decir, todos estos elementos que lo prohijaban, tenían mayor peso. Ahora es importante pensar que el capital político se mantiene, porque si bien se puede perder, se puede difuminar un poco, el capital político se mantiene con logros. Ah, claro. Y se mantiene cuando la percepción pública es positiva. Pensando en Enrique Peña Nieto durante este sexenio de 2012 a 2018, en picada. Enrique Peña Nieto ha ido minando su propio capital político desde 2013 prácticamente para acá. Ahora, yo pienso que con Peña nos pasó un fenómeno importante, o le pasó a la ciudadanía un fenómeno importante. Peña no me gusta la forma en que se califica actualmente, me parece una forma
maricona, homosexual, no sé cómo decirlo, no me refiero a Peña Nieto, me refiero a, Aunque también sí, hay rumores también, que... me refiero a cuando utiliza la gente una frase que utiliza políticamente correcto. Entonces, de los políticos del Edomex, prohijados por este grupo de Atlacomulco y todo el rollo, como que Enrique era políticamente correcto, es decir, bien vestido, bien presentadito, Bien peinado. peinadito, ¿no? Entre comillas, con un control sobre los escándalos que tuvo muchos, ¿no? Pero con un cierto control, ¿no? Y este, alguien que cuando no lo interpelas, cuando no tienes diálogo con él, habitualmente habla bien, o sea, salvo con esta estupidez de ha volvido, que de repente sí se le pelaron otros tipos de cosas en cómo manejar gerundios o cómo manejar verbos, pero el tipo tenía toda esta máscara, más todo lo que vimos de cómo se construye un candidato dentro de la caja china, que es esto de Televisa, ¿no? Tenía muchas cosas a su favor que venían ya siendo patrocinadas desde aquellas salidas en el Estado de México de los comerciales de gobernador, cuando aparece Lucero, aparece la misma esposa, bueno, la que después va a ser su esposa, ¿no? Angélica Rivera. Entonces, mientras tú no lo cuestionas, o sea, el fulano, el discurso, en cierta medida tú le ¿Se ves, ve bien? claro, le ves lógica, le ves cierta coherencia. El problema es cuando lo cuestionas. Cuando lo cuestionas, ahí lo rompes, lo fracturas, porque el fulano pasa de esta careta, pasa de esta imagen a una condición que tiene que articular el pensamiento y ahí le cuesta trabajo, ¿no? Totalmente. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en el caso, yo sí diría que en el caso de José Antonio Meade puede no gustarme, ojo, no lo estoy candidateando, puede no gustarme, pero el tipo tiene mayor bagaje cultural Claro. que el que tiene Peña. Entonces puede el fulano, sin ser un abierto disertador o alguien que pueda tener un discurso prolijo, a mí me parece que el fulano tiene más elementos para defenderse. Lo que sí, por ejemplo, cuando hace su toma de posesión de candidato, una de las primeras cosas que yo le critico y que le critica a mucha gente, es que el discurso es muy parco. Está vacío. Y claro, y no puede ser de otra forma, porque el fulano es un tecnócrata, lo que está viendo es cómo hacer eficiente la estructura operativa del Estado, más allá de estas condiciones de que si le caigo bien a alguien, ¿no? Ahora, puede no gustarnos tampoco cómo maneja esta parte operativa, ¿eh? Porque también es cierto, o sea, puede no gustarnos, ¿no? Aquí hay un detalle curioso ahorita que mencionamos a Meade y a Peña, y en este tenor del capital político. Una de las partes Ahora, interesantes en México ¿trabaja en algún circo, Mid? Porque trae está pintado. una cosa blanca aquí. Es interesante porque hace unas semanas, cuando se mencionó a Meade, hace apenas 2 semanas, que se mencionó que Meade iba a ser el candidato, Ajá. que los priistas todavía le llaman precandidato, pero sabemos que nadie se va a postular en contra, ¿no? Eh, Es ya la disciplina priista. yo creo que ya no, Ya eso fue. salvo que pasara algo muy raro, ¿no? O sea, realmente no es el caso. Si es Meade finalmente el elegido, empezaron a aparecer memes. Hay uno muy particular de Meade pasando como por un callejoncito con un séquito de personas y hay un tipo tirado en el piso y dice la mirada de la indiferencia. Y se ve como Meade ni siquiera voltea a ver al tipo que está tirado en el piso como limosneando. Lo que le afecta o lo que le va a afectar a mí en términos generales es que el hecho de que efectivamente es un tecnócrata Sí. y en esa versión tecnócrata es un hombre que muy probablemente está disociado con la realidad. Bueno, ahora que estamos en esta condición de tratar de acercarnos o aproximarnos al lenguaje político, yo aclaro que es tecnócrata y que es político, lo aclaro. El que lo manejó fue Norberto Bobbio, era un italiano, ¿no? Un politólogo italiano, y hace la diferencia y dice, bueno, la diferencia es que la tecnocracia, no hablando solamente de los tecnócratas, la tecnocracia no es como la democracia. La tecnocracia es vertical, es operativa, es resolutiva y se basa mucho a manejar el Estado en base a estos insumos de eficiencia que debe tener el Estado. Porque se presupone Claro, que el tipo que toma las decisiones está más capacitado que la propia gente que va a recibir claro. El efecto de y es esas decisiones. prácticamente un administrador. Exacto. En el caso de los políticos, es gente que transige más, no importando de repente la eficiencia. Entonces está Exacto. más ligado a cómo está la correlación de fuerzas, que si una medida le puede favorecer, a lo mejor la toma, aunque esa medida no sea estrictamente eficiente. Ahora, dentro de este eficientismo, toda la tecnocracia en América Latina lo que ha hecho es que le aprieta el cinturón a los que menos tienen. O sea, Porque no, se basa la claro, tecnocracia
en este neoliberalismo Claro, canibalesco claro. norteamericano. Entonces, no se tienta el corazón ni para decretar un impuesto, ni para generar asimetrías económicas, pensando que después esto va a generar un dinamismo o un sentido de oportunidad. Pero, Para entender en términos generales cómo piensa un tecnócrata. Para el tecnócrata, la idea es que todo se debe de decidir de arriba hacia abajo. Y todo claro, se resuelve de claro, arriba hacia abajo. claro, no hay interpelación, ¿eh? Nunca. No hay un diálogo, o sea, la tecnocracia no establece diálogo. Yo detecto tus necesidades, yo resuelvo tus Claro, necesidades, yo te doy lo que tú estás necesitando sin que tú me lo pidas. sí, sí, Porque sí. todo lo que tú me tengas que pedir realmente no importa. La economía gotea de arriba hacia abajo para ellos. Entonces hay que bajarle los impuestos a la gente de más arriba, darle todas las facilidades a la gente de más arriba para que puedan seguir invirtiendo en empresas o traer nuevas empresas extranjeras y de otros países para que vengan a invertir en México y así haya empleo. Ok, entonces la lógica es muy pegada al desarrollismo industrial y con este aparente dividendo del empleo, ¿no? O sea, en la medida que yo a esos sectores los hago dinámicos, esto va a tener una forma de cascada, ¿no? Los demás sectores también se van a volver Es dinámicos, anacrónico. pero eso no ha sido, no ha tenido resultados positivos en América Latina. Ni en el primer mundo tampoco. Tampoco Tampoco. los tuvo en Francia en los años 90, ni en Estados Unidos Tampoco, en los 2000. donde más brutal fue, donde eran los cordones más débiles de la ECU, me parece que fue en Grecia y que fue en España. En España Grecia es un perfecto claro, ejemplo al respecto. fue lamentable. Ahora, volviendo al capital político, Enrique Peña Nieto y México en particular, hay una ley ampliamente, vamos a llamarle repudiada, criticada, cuestionada, debatida, la Ley de Seguridad Interior. Vamos a hablar muy a detalle más adelante de qué es, de lo que se trata la Ley de Seguridad Interior. Por ahora solo mencionaremos, cualquier otro presidente en cualquier otro país del mundo ya no tendría capital político a partir de lo que ha hecho Enrique Peña Nieto los últimos 5 años. Y Recordemos, reventó Pemex, nos causó una depreciación de 6 pesos contra el dólar, nada más rápidamente. La gasolina que subió cerca de 32%. La acumulación de inflación ha sido cerca del 80% del valor real. y un fenómeno que habíamos un poquito olvidado, tenemos una deuda externa ahora Bastante significativa, al triple de lo que existía. que no teníamos. Fox prácticamente pagó la deuda externa. México tenía unas finanzas, vamos a decir, si no saneadas, casi saneadas. Sí, claro, nada más, siempre digo que había una coyuntura, el precio del petróleo, del barril del petróleo completamente era como distinto. $110 y ahora Claro. es 40 y tantos pesos. 40 y tantos Sí, pesos. pero de todas maneras el endeudamiento no se explica por esto. No, y estamos hablando de que es un escándalo tras otro de abuso de poder, de corrupción, Sí. de falta de transparencia, y se siente en el país. Y una variable que fue encrechendo, fue esta cuestión de la inseguridad, así como lo tuvimos este malestar con Calderón. Bueno, aquí el mes pasado Exacerbado. tuvimos creo que más de 2000 crímenes violentos. En un mes. Ajá, en un mes, o sea, no en el año, en un mes. O sea, se están muriendo más de 18,000 personas por muertes, Y asesinatos. el último grito de este sexenio es que en promedio 7 mujeres son asesinadas todos los días. Sí. O sea, brutal, ¿no? Junto con eso tenemos, bueno, la Casa Blanca, Nochistlán, La Tlatlaya, casita Ayotzinapa. blanca, O sea, estamos hablando de entre masacres, ejecuciones sumarias, la participación del ejército que ha sido muy cuestionable. contubernios políticos. Contubernios Bueno, políticos. se nos está pelando lo de los peculados de los nuevos gobernadores. de los nuevos priistas gobernadores. Recordemos que Peña hizo campaña a favor de Javidú. Ajá. O sea, hay cosas ahí muy, muy turbias. Y eso sería suficiente en cualquier otro país para acabarte el capital político de un presidente que quisiera imponer una ley tan absolutamente contraria como lo es la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, en México, o imponer a su candidato como lo es Smith. Sin embargo, en México, por alguna extraña razón que realmente yo no comprendo, le alcanza el capital político a Peña para poner a su candidato y probablemente para obsesionarse y poner su Ley de Seguridad Interior. Contraste, Estados Unidos. En Estados Unidos Trump entró con mucho capital político, entró con una aprobación récord, entró con en un momento dado todo a favor y ha ido perdiendo. Perdió la gobernatura en Virginia, por la que hizo... vertiginosamente, porque por ejemplo, hay que decirlo con Peña,
que con Peña, cuando logra esto del Pacto por México y logra lo de las reformas, Peña creció, Sí, iba a creció. la alza. Pero fueron no más de 2 años. ¿No? O sea, yo no creo que más de 2 años. Casa Blanca apareció en septiembre-octubre de 2014 y en esa misma época de 2014 apareció Tlatlaya y en esa misma época apareció poquito después Ayotzinapa. Fue la época de oro del periodismo investigativo en México. Claro. Poquito después lo mataron. Claro. Se desapareció el programa de Carmen Aristegui, se desapareció el programa de Le Broso. pegaron a Carmen. Hace poco tiempo, pero muy poco tiempo, estamos hablando de 2 meses, le pegaron a Leonardo Curcio, que tenía un programa con Ricardo Rafael y con Casar. Le con Amparo pegaron Casar. a Mitofsky, le pegaron a pegaron, Reforma. claro. O sea, estamos hablando de ese control que tiene el Estado, muy probablemente sea la clave de por qué el presidente todavía tiene suficiente capital político para exigir a su candidato y exigir una ley. Y ojo, porque esta semana, el jueves 14 de diciembre, se planteó una reforma al Código Civil Federal. Voy a leer textualmente, dice: se considerará como hecho ilícito la comunicación a través de cualquier medio de un hecho cierto o falso que pueda causar deshonra, descrédito o perjuicio a una persona. Ah, qué mierda tan grande, o sea, aunque sea cierto. Aunque sea cierto. Qué bárbaro. O sea, dicho de otra forma, cuando tu único propósito es causar deshonra, descrédito o perjuicio a una persona, eso se puede considerar un delito. Esto apenas va a entrar a discusión. Pero no necesariamente, ¿no? Porque, o sea, puedes no querer causar ninguno de estos cuestiones. Ojo con la fecha. Y esto resultar que sí. La fecha es lo que es importante. Recordemos que esto fue 2 días después de que Enrique Peña Nieto hace su comentario en la OCDE, en Francia, de haber volvido. Cuando Peña hace el comentario de haber volvido, estallaron las redes sociales para criticarlo y nadie lo pudo bajar de pendejo. Es un pendejo. Claro. Pues esto no hay otra forma de decirlo. Ahora, hay algo que decir. Por ejemplo, todo lo que decía yo hace rato, toda esta maquinaria que tiene con Televisa, porque tiene una maquinaria, o sea, sea como sea, es creo que la cadena más vista en México, porque la mayor parte de la gente no tiene tele abierta. O internet. Claro, o internet, o sea, ni a ninguno de los dos llega, ni a los periódicos tampoco. Entonces, Televisa se convierte como en esta manzana apetitosa. Pero yo diría, venía pensando el otro día cuando pasó esto, es que no hay cómo ayudarlo. ¿No? El problema es que no hay cómo ayudarlo. ¿No? Como dicen en México, se pone de pechito, no a ver quién le pega. Entonces, pero ahora, aunque tenga la maquinaria... Tú te imaginas, hay varios autores que consideran que esto es un distractor, ¿no? O sea, una ley que criminalice hacerle burla a alguien. Y dices, pues, hay finalmente un derecho a la libre expresión. O sea, la gente tiene derecho a decirte pendejo si estás actuando como un pendejo y si estás siendo una figura pública. Pero te habla un poco otra vez de ese manejo de capital político. En esto está gastando su capital político el presidente de México, que gasta, dicho sea de paso, 22 millones de pesos al día en publicidad. Al día en publicidad. Ahora, volviendo al final de este tema y de análisis en contraste con Trump. Trump perdió esta semana, el martes para ser exacto, una elección que era muy importante entre el candidato Bob Jones y Roy Moore. Roy Moore era el republicano, Bob Jones es el demócrata. Uh-huh. Es una elección especial en Alabama. ¿Por qué es importante? Porque es para el Senado. En el Senado, donde los republicanos tienen 52 asientos contra 48 demócratas. Claro. Entonces, aquí lo que era importante es que esta elección pone a los demócratas 49-51. Y está muy cerca que le podamos pegar un impeachment. Exactamente. A este fulano, ¿no? Se va acercando. Pero lo que es interesante de esto es que Trump perdió muchísimo al perder esta elección. Trump se obsesionó, metió su nombre, su capital político en la intención de que ganara Roy Moore. Entró el asesor del mal, Steve Bannon, entró también a hablar ahí, a criticar a Jones, a criticar a los demócratas, y perdieron. Ahora, hay un evento, yo no sé qué tan correlacionable sea, que pasa la semana pasada, donde Estados Unidos se baja los pantalones con Corea del Norte. Rex Tillerson habla de un posible diálogo directo, sin condiciones, con el líder norcoreano. Entonces, o sea, lo que habíamos tenido casi todo un año de hostilidad, amenaza sobre Corea del Norte, y de repente sale un secretario de Estado como Tillerson diciendo, no, vamos a hablar de manera directa y ya sin condiciones. Entonces, esto pudo haber causado en el ánimo norteamericano también... Que ojo con esta, porque Tillerson está ahorita en el radar de Trump, parece al demonio. Y si se va Tillerson, se va Mattis,
Y si se va Mattis y se va Tillerson, probablemente también se vaya John Kelly, el jefe de Estado. Ahí la cuestión es que Pacto suicida. Con estas cuestiones de los grupos militares queda Céfalo. Y si queda Céfalo, por ahí podría perder también. Lo que es interesante en este tema de otra vez del capital político es todo el capital político que perdió Trump, toda su credibilidad que pierde, que le cuesta que las propuestas de Trump o los candidatos que había mandado Trump para la Suprema Corte de Justicia, que hay un espacio vacante, ese espacio se llena de por vida, no se lo pasaron, le rebotaron todos sus candidatos. Todas las propuestas que había hecho Trump sobre una nueva ley se acaban de ir para abajo. Y ahorita lo que se está peleando... Si no está teniendo margen de nada margen de maniobra. Y lo que tenía de capital político se lo jugó en esta elección y perdió. Ahorita es interesante porque esta semana entrante, antes del jueves, tienen que votar a favor o en contra de la ley de impuestos en Estados Unidos. Esta ley de impuestos demócrata lo que hace es bajar la tasa de interés, iba a decir donación, pero no es donación, la tasa de taxación, la de impuestos, de las grandes empresas del 38% al 26%. Que es mucho. Es dramático. Mucho. Y para sacar la inflación que se va a generar, lo que quieren hacer es acabar con los programas asistenciales. Todos los programas asistenciales. La lógica republicana es, si eliminamos los programas asistenciales, la gente va a tener que luchar y esa lucha va a generar mejores dividendos para Estados Unidos. Quizá. Pero mientras le van a dar en la madre a su país. Lo que es interesante es que eso va a aumentar dramáticamente las tasas de interés de la Reserva Federal. Como entidad privada sube la relación peso-dólar y indirectamente nos va a pegar a nosotros. Eso quiere decir que al aumentar la tasa de interés, usted podría verse en un 2018, si esta ley se aprueba esta semana, podremos ver un dólar de 21 o de 24 pesos, entre 21 y 24 pesos, ya una vez que se calme el polvo. Es una locura lo que están votando. Trump le está metiendo todo lo que le queda de capital político aquí. Y si Trump no es cuidadoso con su participación en esta ley y esta ley llegara a fracasar por cualquier motivo, que es un proceso enredoso y no voy a entrar mucho a detalle. El chiste es que los diputados o los congresistas estadounidenses mandan una propuesta, senadores la tienen que armonizar y votar a favor, se la regresan a los congresistas que la vuelven a armonizar y hasta que tienes dos versiones que son idénticas, se vota en el Senado y se aprueba. Y eso es lo que le llegaría a Trump esta semana. Si le llega a llegar, tomemos en cuenta que en este momento en Estados Unidos hay una investigación muy seria a cargo de un fiscal especial llamado Robert Mueller, que ya tiene acusados a un Michael Flynn, un asesor de seguridad nacional, a un Paul Manafort, que fue el director de campaña de Trump, y a un John Papadopoulos, que fue uno de los allegados también a Trump, y que los tres han hecho pacto con Mueller para darle información, y que es altamente probable que en los primeros meses del año que entra, Mueller le esté llamando al presidente de los Estados Unidos para que él comparezca. Un presidente nada preparado para comparecer en juicio y que es altamente probable que se meta él solo en una camisa de Claro, haga lo mismo que Enrique Peña. O sea, muy altamente. Claro, se ponga zancadillas a lo que diga, pensando desde, y este tipo es muy obsecuente, entonces pensando desde que su lógico está correcto, o sea, que le peguen es muy, muy fácil. No es, ahora, este año, esto lo digo al margen, este año el liderazgo norteamericano a nivel internacional... ¿Se acabó? Claro, o sea, se erosionó en grado superlativo y tenemos el ascenso de Putin y tenemos el ascenso de China. Y el establecimiento en la ECU de Alemania, ¿no? Finalmente, claro. Bueno, que es la carta, es el que dirige la ECU. Es el que dirige la ECU. Y es interesante porque incluso Theresa May, que era más bien complaciente con Estados Unidos, declaró a Trump persona non grata en Gran Bretaña la semana pasada por sus comentarios xenofóbicos, racistas y, en palabras de Theresa May, profundamente ignorantes. Me parece que tiene mucha razón, aunque no hay que ser muy pitonizo para verlo ahí. Pero ojo, estos son los británicos, claro. Estos son los más educados y moderados. Y sus parientes lejanos, ¿no? Entonces, o cercanos, no sé. Vamos a dejarlos con esta idea. No sé, complicado. Es altamente probable que lo que diferencia la forma en la que el capital político funciona en otros lugares en el mundo con México es el hecho de que México tiene un acceso a la información más restringido porque la información es dinero, la información es costosa. Tener acceso a redes sociales, tener acceso a internet, tener acceso a esta información cuesta. Sí. Y la gente en términos generales no gasta en información. No, ni tiempo ni dinero. No, y también, bueno, una familia
donde el papá es un obrero, ¿cómo van a comprar? Sería una estupidez comprar internet, o Un sea, me periódico parece que promedio de buena calidad, un Reforma, un Financiero, cuesta 20 sí, pesos. sí, no. Entonces, vaya, es prácticamente una No, cuarta parte de un salario mínimo. y eso genera dos condiciones. A veces han habido históricamente estrategias de despolitización de la población y van en este sentido Exacto. también. O sea, no, me parece que también puede estar por ahí. ¿Por qué hay más capital político para un presidente que ha fracasado en todo lo que se ha propuesto en un sexenio? Porque nos está faltando en México conciencia crítica. Y esa Y conciencia ojo crítica, que el grado de aprobación no sé cómo ande, ¿no? En estos momentos. bajísimo, está en los dígitos simples, está en Ajá. 7 o nueve por O ciento. sea, empezamos creo que con cuarenta y tantos. Pero vamos a decir otra vez, el tema es que el norteamericano promedio podría prender la tele y ver 40 historias de por qué odiar a Trump, mientras que el mexicano No promedio tendría encontré. que realmente ponerse a buscar, Claro. porque lo único que va a encontrar van a ser memes de las estupideces que dice, pero no de las corruptelas que De hace. todo lo que hay detrás. O sea, el periodismo de fondo ese va a ser más Exacto, difícil, ese es lo que nos ¿no? está Que faltando para una le conciencia costó el crítica. cuello a Carmelita Aristegui, a Broso que ahí está enojado, ¿no? Broso está enojado. Rosso está molesto, Sí, claro. yo lo veo enojado, pero pues, lo sacaron de la jugada. Vamos a dejarlos con Ed Sheeran y la canción que se llama Perfect. Está ahorita muy de moda. Realmente no me vuelve loco la canción, pero bueno. Perfect, Ed Sheeran, volvemos.